Bienvenidos nuevamente a Criterio en Perspectiva, su espacio de análisis y de visión estratégica. Soy Jake Arias y hoy abordamos a la tributación no como un costo, sino como una decisión de alto nivel. El título de hoy es Tributación en Criterio, la estrategia fiscal como pilar de la gobernanza empresarial. Queremos entender cómo las empresas pueden gestionar la complejidad fiscal para impulsar su crecimiento de forma ética y legal. Para este análisis indispensable, contamos con la experiencia y la precisión de un experto en el tema. Nos acompaña Steven Torres Ramírez, contador público con más de 6 años de experiencia en áreas claves como planeación tributaria, auditoría fiscal y control tributario. Steven, bienvenido a Criterio en Perspectiva. Muchas gracias, Jay. Buenos días. ¿Cómo está el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. ¿Usted cómo ha estado? Muy bien, gracias a Dios. Excelente, eso me alegra. Gracias por esta oportunidad, Steven. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, espero poder responder a partir, como usted lo ha dicho, desde la experiencia. Gracias. Bienvenido. Steven, iniciamos. ¿Es la función del contador público hoy solamente liquidar impuestos o su rol se ha transformado como en ese asesor estratégico que debe alertar a la empresa sobre esos riesgos y las oportunidades a largo plazo? Bueno, hoy el contador público, debido a muchos cambios estructurales en las empresas, no solamente es el que liquida impuestos, ni mucho menos solamente el que asesora, sino el que hace otro tipo de procesos, desde el ámbito operativo hasta el ámbito gerencial, ¿sí? Pero digamos que muchos sí se han enfrascado un poco en el tema de simplemente por el hecho de ser contadores públicos estamos para liquidar impuestos, ¿sí? Muchos no se involucran más allá, debido a que pues también de alguna u otra manera las entidades han optado porque las empresas no solamente tengan un contador, sino también un revisor fiscal, ¿cierto? De acuerdo a sus actividades o operaciones, para que esto forje un poco más el criterio de una sola persona en el tema contable y financiero. Eh, Hoy en día muchos contadores se enfrascan en esta operatividad porque pues digamos que en su cabeza está realizar solo eso. Entonces su alcance llega hasta ese límite. Por eso las empresas siempre optan de alguna otra manera por muchas veces adquirir la asesoría externa de otro profesional en estas áreas especializadas. Sí, porque pues el contador no solamente maneja el tema de impuestos, maneja todo el tema operativo, el tema de gestión, entonces también se ve involucrado en el tema de facturación, el tema de la nómina, del tema de compras, el tema administrativo, financiero y contable, ¿sí? Pero pues digamos que hace una parte fundamental para que toda esta información pues es la que al finalmente le da a uno la posibilidad de poder realizar todo este tema en el sentido tributario y tributario y fiscal. ¿Sí me entiendes? Sí, totalmente. Steven, desde ese rol fundamental del contador de transformación y de visión estratégica frente al riesgo y demás por parte de ese papel fundamental en el juego empresarial, em, diríamos que la estrategia debe ser ética, ¿sí? ¿Cómo gestionar entonces una empresa ese riesgo reputacional? ¿Basta con tener una estrategia fiscal que sea legal o las altas directivas deben considerar que esa ética debe ser también transparente para los interesados? Pues el tema de la ética y el tema de la transparencia va más enfocado en el profesional también, en el conocimiento, en el tema de su capacidad de alcance para poder analizar una norma, ¿sí? Aplicarla a la empresa y también realizar controles que permitan que la compañía pues
realmente esté realizando las cosas debido a lo tributario, fiscal y lo normativo vigente, ¿sí? Porque muchas veces se cae en que la empresa lleva muchos años haciendo un proceso fiscal tributario de una manera y pues la norma, como sabemos acá en Colombia, fluctúa mucho o presenta muchos cambios, entonces el profesional no se capacita, ¿sí? Sí, Profesional viene durante 10 años realizando la liquidación de una manera y también si no tiene el apoyo de un revisor fiscal que esté realizando procesos de auditoría o de control, ¿sí? Evaluando qué tanto está aplicando la norma o qué tan vigente está la norma que está aplicando, pues también hay un proceso ahí como complicado de transparencia y ética, ¿sí? Entonces, más que la compañía, es que el profesional sea una persona que esté constantemente en este tema de actualización, de formación, y la empresa que esté a cargo de auditorías o revisión fiscal sea también una compañía o una persona que esté en su capacidad y alcance de poder estar constantemente evaluando estas normas, ¿sí? sí. Y estas normas que tanto se aplican a las políticas de la empresa y que tanto las estamos evaluando también para pues el beneficio y de alguna otra manera responder a lo que usted está diciendo es transparencia y ética, que es normalmente a lo que uno en el tiempo de experiencia que yo he tenido, he podido ver que hay empresas que se quedan mucho en vigencias pasadas o no hay mucha, ¿cómo te explico? Como control de esta aplicación a esta norma, ¿sí? Esto es lo que podría afectar de alguna u otra manera, pero sí es muy importante y va mucho de la mano del profesional, porque el empresario busca un contador, un revisor fiscal y asesores pues, que tengan un alcance alto y tengan pues una formación amplia sobre el tema, ¿sí? Entonces va muy enfocado más en eso. Queda clarísimo, Steven, que pues, la ética y la responsabilidad es un sentido vital de transparencia dentro de esas dinámicas internas y pues, del fortalecimiento y de la capacidad que tiene el profesional en ese ejercicio de irse actualizando. Clarísimo. ¿Con qué frecuencia y bajo qué formato consideras que el contador público entonces es un líder en la función fiscal que interactúa con esas directivas, o sea, en qué, digámoslo así, en qué intervenciones podemos contar en que el contador público puede influir en esas decisiones más relevantes en la organización, en temas de inversión, en temas de expansión. Bueno, es que efectivamente pues el contador público es el que conoce todas las transacciones que realiza la empresa, ¿cierto? Sí, Dentro de sus funciones está no solamente validar, sino aplicar criterios de cómo y de qué forma llevo todo tipo de transacción que ingresa a la empresa, desde una compra, una venta, un pago y una liquidación de impuestos, una liquidación de la nómina, ¿sí? Y es muy importante de alguna u otra manera que el contador público participe dentro de estas reuniones gerenciales o estas decisiones, porque es el que conoce mucho la trazabilidad y las transacciones que realiza la compañía. Obviamente los accionistas, la junta directiva, el gerente conoce parte de la operatividad de la empresa, pero finalmente es el contador el que aplica el criterio y dice, hey, esto lo puedo llevar al costo, al gasto, al ingreso, debido a esto, porque las políticas, porque la norma, porque la norma tributaria, fiscal, las NIF, ¿sí? Entonces, de alguna u otra manera, no solamente es finalmente aplicarla, sino también lanzar unos estados financieros que dicen las ventas hubo una variación referente al año pasado de tanto, ¿sí? Entonces, nosotros como contadores públicos creo que somos parte fundamental para la toma de decisiones porque somos las personas que conocemos más el tema de y se centraliza todo el proceso de la empresa en la contabilidad, porque es el que finalmente dice, hey, esos son los estados financieros, esos son los valores del activo, del pasivo, del patrimonio, la utilidad, la rentabilidad. Podemos hacer cálculos a partir de las transacciones, ¿sí? Y de alguna otra manera también podemos apoyar un poco ese toma de decisiones. Aunque hoy en día yo veo que
no se toma muy en cuenta porque solamente el contador ha optado por presentar los informes y decir, esta es la realidad de la compañía, esa es la transacción, pero siempre se busca como una opinión externa, ¿sí? El contador público también debido a ocupaciones del operativo, de lo que yo te digo a ti, te lo digo porque he pasado por diferentes compañías y siempre he visto como el mismo patrón, pues pierde mucho esa capacidad de análisis, esa capacidad de poder enfrentarse a un público y decir, mira, es que las transacciones, ¿sí? Porque se vuelve también parte operativa. Pero es importante tener en cuenta que como contadores no debemos de perder esa esencia, que es que tenemos todo el tema financiero de la empresa en nuestras manos, en nuestra mente, en nuestros criterios, perdón, y podemos participar de esa toma de decisiones. Ok, entonces te entiendo un poco, Steven, que la labor del contador no es simple el ejercicio de reportes, de informes, sino de que también tiene un rol importante en ese ejercicio de que hable el mismo idioma del negocio, el mismo idioma del gerente, con el propósito mismo de apoyar esa toma de decisiones y de influir en las mismas. Hablemos ahora un poco de lo que es el valor. Em, la tributación es vista como un costo en muchas ocasiones, pero puede entonces una estrategia fiscal inteligente convertirse en un motor de crecimiento de la empresa. ¿Puede esa estrategia ser una ventaja competitiva para ella? ¿Podrías darnos quizás un ejemplo? Sí, realmente hace gran parte, pues porque más que un proceso de costo, o como usted dice, mm, es como un tema como que genera como un costo gasto para la empresa, pues hace parte más directa del tema del flujo de caja, ¿cierto? Y esto permite que de alguna u otra manera la empresa cuente con recursos con los que en la trazabilidad o transacción no debería contar, pero los cuenta para realizar estos procesos de inversión. Ahora, lo que yo te decía, es muy importante que el profesional mantenga constantemente en este tema de actualización de conocimiento para poder tomar esas decisiones que ayuden a ampliar un poco ese tema de inversión, ¿sí? Y ese tema de crecimiento en la empresa. Demos un ejemplo, zonas francas. Si tú eres una empresa que quieres, no sé, exportar en algún momento productos, ¿sí? Te vas a una zona franca, lanzas no sé, un centro de costo o de alguna otra manera una parte operativa en esta zona, produces, pues obviamente sabes que el impuesto de renta tiene un porcentaje mucho más bajo que el impuesto a nivel nacional. Tienes muchos más beneficios en el tema del IVA, ¿sí? En el tema de los aranceles y sus políticas fiscales son un poco más estables. Entonces, cuando tú empiezas a evaluar este tipo de cosas, pues te das cuenta que no, si tienes un conocimiento y un alcance alto sobre este tema fiscal y tributario, pues vas a poder dar una buena asesoría de crecimiento e inversión para las compañías. Pero todo se basa en el análisis, en la compañía, en el sector en el que se mueve, en cuál es el propósito, en la diversificación de su mercado y hasta dónde quiere ir y hasta dónde quiere llegar. Todo depende también mucho de eso. Ok. Entonces, o sea, basándonos en ese ejemplo que evidentemente pues una decisión de este carácter es importante y pues precisamente el tema de esa estrategia de fiscalización inteligente pues influye en esa viabilidad de poder llevar a cabo un proyecto de inversión, un proyecto de expansión. Podríamos entender entonces que la optimización fiscal siempre puede generar debate. Em, ¿Dónde podríamos trazar esa línea roja para la alta dirección? Es decir, cómo el contador público puede asegurar que estas estrategias fiscales son firmes y están lejos de ser, por ejemplo, una elusión de cargas, como una evasión de impuestos. Bueno, eso se fija mucho de alguna otra manera.
elusión agresiva, ¿no? Entonces, de alguna otra manera lo que yo te decía era, todo depende mucho del criterio del contador, del alcance y de su formación. Dentro de mi experiencia o lo que yo he podido observar y analizar, es que el contador eh, le genera mucha incertidumbre al empresario sobre el tema tributario, porque siempre es ese temor a esto impuestos, esto genera impuestos, esto va a tener que pagar, esto va, ¿sí? Porque lo que te decía, es un conocimiento de que ya tengo el conocimiento sobre el ingreso, entonces el ingreso me va a generar un impuesto de renta. ¿Cómo le voy a aplicar un costo y gasto para reducir un poco mi renta y generar sobre esto pues un menor impuesto? Entonces nos vamos a temas como ya muy enfrascado en cosas que ya sabemos de qué manera se maneja, pero no vamos a otros temas como hey, qué transacciones, qué tipo de transacciones, a qué se refiere, vámonos a la norma, miremos a ver qué beneficios hay debido a esto, ¿sí? Entonces el empresario tiene un poco más de certeza y seguridad de que hey, va a poder hacer cosas y no todo va a presentar un problema de impuestos y todo va a ser, voy a pagar impuestos y me va a tocar que sí, porque eso es lo primero que yo he visto dentro de mi experiencia con los contadores y es generarle ese temor, esa, ¿cómo se diría eso? Como esa, como esa incertidumbre al empresario de el impuesto, ¿sí? Cuando yo siempre he dicho, hey, veamos como una oportunidad, ven, pásame el tema, yo lo leo y no lo, desde ya lo descalifiquemos, ¿sí? Sino validémoslo, estudiémoslo, miremos a ver qué otros criterios tributarios o de qué manera no solamente me genera a mí un impuesto, sino un beneficio y un beneficio final, ¿sí? Sobre toda la renta, sobre el IVA, sobre la fuente o cómo le puedo dar manejo y criterio. Pero siempre está mucho ese miedo. Primero el contador, y pues el empresario obviamente pone su confianza en el contador, pero el contador se limita mucho a eso y lo he notado, te lo puedo decir que lo he notado. Y muchos es, "Ay, pero el impuesto, pero entonces uno dice, hey, pero evaluémoslo de otra manera". Por eso el empresario muchas veces también se torna a ese tema de esa ilusión, de esa evasión, porque el mismo profesional le genera esa incertidumbre y miedo de no poderse enfrentar a normas tributarias y de poder tener la tranquilidad de decir, ah, pero es que esto genera un impuesto, pero también un beneficio. Ah, pero si lo movemos de esta manera también puede, no puedo evitar realizar la transacción porque genera de alguna otra manera en mi empresa crecimiento, ¿sí? Pero también puede generar un beneficio. Entonces, lo que yo te digo, todo depende mucho del criterio del contador, la formación, porque dentro de mi experiencia lo que yo más veo es negligencia profesional. Veo, te puedo decir que un poco de pereza en tema de leer, de investigar, indagar y de evaluar. Entonces, desde esa perspectiva lo puedo. Podríamos entonces decir que es importante que tanto el contador como el empresario tengan un espíritu de ley, un espíritu de lo legal, en que sus decisiones se basen en esa autoridad tributaria, en evaluar esos riesgos legales y estar pues dando cumplimiento todo en tanto a lo ético y lo transparente, pero amparado por la norma, ¿vale? Hablemos, Steven, ahora un poco sobre flujo de caja. ¿Qué criterios debería tener la dirección de una empresa para decidir cuándo o cómo pagar impuestos para que esto no afecte esa liquidez de la empresa? Bueno, te voy a hablar, es muy curioso porque desde la experiencia que he tenido, las empresas en Colombia hoy en día se mueven bien su flujo exactamente por los impuestos, porque tenemos una retefuente, tenemos un IVA, una retefuente que se paga mensual, pero tú literalmente la estás recaudando diario, semanal, pero la liquidas mensual, un IVA que estás recaudando a la medida que vas facturando y se presenta y se paga bimestral o cuatrimestral, todo depende de cómo aplique la norma sobre ti o sí, la responsabilidad. Todo el tiempo la empresa está utilizando este tema de recaudo de impuestos, ¿sí? Como un flujo, ¿sí? Porque yo te dejo de pagar a ti en la compra porque te hice unas retenciones. Obviamente luego debo pagar este impuesto
¿sí? A la nación, a los entes gubernamentales, pero finalmente este dinero está a mi disposición y yo pago proveedores, pago nómina, pago créditos, ¿sí? Pero mm, pensamos que al final como que, pero tenemos que pagar el impuesto, pero efectivamente siempre lo estuvimos recaudando. Claro. Entonces nunca lo tomamos como que "Ey, nos estamos financiando de este recaudo. Nunca hacemos, yo nunca he visto o he notado que hagan un análisis de, hey, pero vamos a recaudar en Retefuentes, recaudamos 100 millones de pesos mensuales en Retefuentes. Obviamente que a final de mes vamos a tener que pagar esos 100 millones, pero a 15 días ya tenemos 50, 80 o ya tenemos 20, ¿sí? Entonces esos 20 nos sirven para pagar una nómina, el IVA, que es bimestral, recaudamos, no sé, 500 millones, ¿sí? Entonces 250 el primer mes y esos 250 a quien no le sirven para pagar unos proveedores, ¿sí? Pero finalmente lo tenemos que pagar. Pero es más, el flujo de caja siempre ha estado afectado por este recaudo de impuestos, siempre, siempre hace parte. Lo que pasa es que lo que yo te digo, el profesional tiene que ser un poco más consciente al, al empresario de que el impuesto no es un costo y gasto, sino también participa activamente del flujo Claro. y ayuda mucho a este flujo. Entonces, si yo hoy te hago una compra grandísima, tengo una retención y no te va a pagar todo el valor de la factura porque te retengo, porque la norma dice eso. Entonces, no hay este tipo de cálculos también que digan, no, pero el flujo me va a afectar y con este flujo, este dinero que yo tenga, voy a poder hacer muchas más cosas. Entonces, yo siempre he pensado que participa activamente del flujo constantemente, solo que no lo tenemos en cuenta como lo que es, pero es importante. O sea, lo relevante aquí, Estienne, es que tanto el empresario, la empresa y el contador tenga como una buena gestión de ese flujo de caja, que hagan un buen uso de la planeación tributaria para poder saber en qué momento y de dónde pues poder hacer como esos pagos y en ese mismo ejercicio de planeación tributaria pues planear esos plazos de pago, ¿sí? Volvamos un poco al tema de la operación. Con la digitalización eh, de estos temas de tributación, con el tema de factura electrónica, el cumplimiento de la norma ha sido un poco más riguroso hoy. Digámoslo de esta manera, la norma está un poco más allí al tanto de ese proceso de digitalización y pues nos ha llevado a que las empresas en autoridad tributaria pues tengan un cumplimiento un poco más, digámoslo así, latente, riguroso en cuanto a la norma. ¿Cuáles son esos desafíos que enfrentan hoy las empresas para asegurar ese cumplimiento fiscal transparente, entendiendo esa incorporación de la digitalización a los procesos? Lo que anteriormente, digamos, en lo que te decía anteriormente era el tema de la planeación es muy importante, ¿sí? El tema de un presupuesto, ¿sí? El tema de esa es mi operatividad, esto se va a mover y esto es lo que yo tengo pensado para el próximo año. Claro, la DIAN hoy en día tú facturas y la factura le llega primero a la DIAN y ahí sí le llega a la persona que le tiene que llegar, ¿sí? Con sus validaciones, la DIAN ya sabe cuánto vendes, cuánta cantidad, qué producto, cuánto generaste de IVA, cuánto generaste del producto, ¿sí? Entonces, de alguna otra manera, esto hace que si tú vas a decir voy a facturar o voy a hacer esta transacción, pues ya hay una operatividad directa hacia la DIAN. Y luego para retornarla, pues en una nota o algo así, pues uno lo hace, pero busca la manera de que no pase. Todo depende de la planeación. Yo digo que si tienes una muy buena planeación tributaria, y no solo tributaria, sino todo el tema operativo, ¿sí? Y gerencial de tu empresa, pues tú vas a poder hacerlo de una manera más tranquila, porque sabes que toda tu transacción va a ser impecable, que ya llevas pensando en cómo lo voy a facturar, de qué manera lo voy a manejar, cómo lo voy a mover o qué impuestos me va a generar, ¿sí? Entonces, de alguna otra manera, la planeación es muy importante.
demasiado. Siempre he pensado, hoy en día tenemos procesos como facturación electrónica, nómina electrónica, ¿sí? Esto ayuda también a que la empresa pues también tenga como ese versus de comparabilidad de que a pesar de que yo genero facturas o me generan, qué tengo registrado, qué no tengo registrado, ¿sí? Entonces ayuda mucho, la verdad, pero tenerlo impecable ya es algo de planeación. La planeación te va a asegurar que vas a tener un manejo impecable en el tema tributario y fiscal. Es muy importante. Y la ejecución de la planeación, porque Claro. normalmente se planea algo y se cambia, pero si se va a cambiar es importante entrar mucho más antes a evaluar de qué manera lo voy a facturar, lo voy a manejar o sí, no, no como pasa normalmente que muchas veces el contador ni sabe y llega la factura Sí, y llega, entonces uno, pero ¿por qué no no, pues es que yo hice, negocié y el hombre me dijo que facturó y el contador de él dijo que claro, porque cada uno evalúa su propio beneficio. su propio beneficio, entonces pasa mucho. Entonces, pero sí es buena una planeación y una buena comunicación entre esos procesos gerenciales con la contabilidad. Claro, comprendo. Y entre ese ejercicio de planeación precisamente pues está como esa integración misma de los sistemas a los procesos internos, la validación con terceros que acabas de mencionar, pues ese vaivén con el contador de la otra empresa y demás, o en sí hasta la inconsistencia en la información, la inconsistencia en los datos, que también es como digámoslo así, un desafío importante acá para las empresas en ese proceso de digitalización. Importante, pues lo que acabas de mencionar, Steven. No obstante, pues la tecnología nos permite una auditoría casi que en tiempo real. ¿Sí? La tecnología nos permite esa auditoría casi que en tiempo real. ¿Cómo debe entonces, desde el área financiera de una empresa, reestructurar esos controles de gestión para siempre estar listos a una revisión externa? Bueno, son como rediseñar procesos, ¿sí? Es muy importante. Las empresas en las áreas contables que yo he estado, o por lo general, siempre que he presentado cambios o he estado laborando o asesorando empresas, veo que siempre están en la constante tema de qué sistema contable o qué sistema me ayuda a mí gestionar tanto el área operativa con el contable y amarrar esta transacción para que sea más lineal, ¿sí? Donde un sistema te permita a ti ingresar desde una orden de compra para generar una factura y una liquidación y generar un control de lo que es algo administrativo con lo contable, lo que tú dices, los procesos de eh, operativos, ¿sí? Pero, pero es muy importante entender que todas las empresas tienen sus particularidades, los sistemas tienen sus particularidades. He estado en implementación de procesos en muchos, ¿sí? Me parece muy bueno cuando la empresa se abre mucho a que ya lleva mucho tiempo manejando el sistema de inventarios en un sistema y quiere otro porque pues el sistema se vende a tu necesidad. Ah, tú los manejas así, pero este sistema te va a ayudar a ver más la cantidad en tiempo real. Siempre buscamos que el sistema en lo posible me presente una información fiable y de alguna otra manera rápida, concreta. Entonces, sí es muy importante este rediseño de procesos, es algo para mí, yo creo que muy, muy determinante para la gestión y de alguna otra manera la toma de decisiones y el tema financiero. Yo considero que es muy, muy importante. Comprendo. Entonces, esa parte que su merced acaba de mencionar de reestructuración de los procesos y demás, lo podríamos entender como una posible automatización de algunos de estos. Em, en la gestión del riesgo fiscal, ¿cuál es ese porcentaje de pronto de riesgo que podríamos nosotros mitigar desde las tecnologías y cuál seguiría siendo como dependiente de la capacidad de análisis o de la capacidad de ese criterio o valor del contador público? Bueno,
Los sistemas, sí, son importantes, ayudan mucho. Es más, hoy en día un sistema te permite a ti parametrizar el tema de ingresar una factura y él mismo liquida los impuestos que se supone que deben aplicar de acuerdo a criterios, pero generaliza mucho el criterio, la base, el porcentaje, el tipo de transacción, ¿sí? Entonces, el sistema lo arroja. Hay otras particularidades que el sistema no puede ir más allá porque requieren de un criterio más profesional y de varias particularidades. Lo he notado mucho porque he trabajado con muchos sistemas contables, más de 5 sistemas contables te puedo decir yo, y he trabajado en ese proceso de vamos a implementar este sistema que liquida impuestos, pero al final siempre hay esa delgada línea en la que uno tiene que entrar a auditar y tiene que entrar a ajustar, a revisar, a organizar o a reprocesar o buscar la manera de que lo que el sistema a mí no me ofrece, pues lo que me ofrece lo puedo procesar por acá, pero lo que no me toca que a mí generar como otro proceso alterno para yo poder revisarlo y empezar pues a liquidarlo de tal manera. Yo creo que entre un 40% los sistemas ayudan mucho a que esto se cumpla, pero el factor humano es muy bueno y el criterio profesional es necesario porque no solo el sistema te dice cómo liquida un impuesto, sino a dónde envía por centros de costo o si es un costo y gasto de acuerdo al criterio que tú le digites. Pero siempre el sistema va a necesitar de un criterio humano desde el tema del proceso de información. Porque por más que tú le montes una factura, tú le vas a tener que digitar qué producto, sí, el valor, el sistema no te va a coger eso por más rápido que sea. Va a haber una Sí. persona sentada a la que tiene que digitar valores, tiene que digitar conceptos. Entonces, el sistema siempre se va a ver, hasta su alcance va a ser siempre es lo que tú a mí me ingreses, yo proceso. Sí. Pero al final, lo que yo proceso, analízalo. Porque siempre pasa. Al final uno saca los contadores siempre esperan que el sistema te lance la declaración en la que tú solamente tengas que decir, presentémosla. Pero no ha pasado. No conozco al primero, pues, que te diga, no, la lanzó o las exógenas. No, siempre y más, digamos que me he visto involucrado en estos procesos, siempre es descárgalo del sistema, pum, hago una validación con un Excel, no, esto está raro, esto no va, esto no cuadra, esto lo está enviando por acá, ¿sí? Entonces, para entrar al parámetro y revisar, ¿uno qué hace? No, hago esto, lo que está bien, tanta me ayudó pues a procesarlo rápido, pero lo otro sí siempre va a necesitar criterio. Y es muy importante lo que te digo, pues aquí en Colombia fluctúa mucho y todo es muy variable, entonces es muy importante siempre tener muy en cuenta este criterio humano. Claro, todo aquello que no es automatizable, pues es importante la interpretación legal del profesional y pues de ese criterio profesional mismo de él en cuanto a la toma de decisión estratégica. Correcto. Perfecto. Em, Cerremos este espacio, Steven, con una visión de futuro. ¿Cuál es ese primer gran cambio de mentalidad o ese primer gran cambio de estructura que debe impulsar la alta dirección de una empresa para transformar esas funciones fiscales de un centro de costo en una ventaja estratégica, en una ventaja competitiva? Ok, bueno, yo digo que es muy importante mm, que la gerencia tenga muy en cuenta sus profesionales, sus asesores, su capacidad, su innovación, sus sistemas, sus procesos, porque muchas veces pues queremos, hay compañías que quieren implementar procesos que otras empresas han implementado y no les resulta como esperan o piensan, pero ¿qué pasó? Entonces hay veces falta de profesionalismo, criterio, falta de experiencia en sus profesionales, porque una persona, sí, está bien que una persona sea muy estable en su trabajo, pero si no tiene experiencia y no pasa por otro tipo de experiencia, pues no va a poder tener un alcance más alto para generar toda esta innovación y todo este proceso, ¿sí? La mentalidad
siempre es de innovación, estructurar, de innovación, abrirse un poco a la innovación, a la capacitación, a tener profesionales, como yo te digo, perfectamente capacitados constantemente en procesos, en normas, en legalidad, en fiscalidad y darle este tiempo al profesional de hacerlo dentro de su ámbito laboral porque muchas veces en lo personal se vuelve algo muy complicado, ¿sí? Eh, ¿Para qué? Para que haya pues toda esta, digamos, estrategia de tener un proceso fiscal en lo que se pueda correcto. Entonces es generar esa mentalidad en las gerencias de eso, buena estructura. Y todo va desde su profesional, desde sus procesos, de su innovación y de su capacitación. Excelente. Entonces, en resumidas cuentas, es inversión en talento, en innovación y en procesos, en la mejora siempre continua de estos tres criterios. ¿Sí? Em, Brian, dado que las leyes cambian, dado que las normas cambian, ¿qué competencias o qué habilidades debe desarrollar el gerente en cuanto a toma de decisiones sin depender del contador? ¿Qué competencias? Eh, Ha pasado mucho, lo que yo te digo, y es que el gerente negocia y luego va donde el contador ya con la transacción hecha, ¿sí? Y pues entra uno como contador a lidiar con el tema fiscal y normativo y por qué lo hizo así, por qué no así, por... Entonces, competencias puede tener muchas. Puede realizar cursos, puede aprender, puede tener en cuenta normas, pero siempre es muy importante trabajar de la mano con un profesional, porque precisamente el profesional es el que de alguna otra manera ayuda mucho a mitigar este tipo de malas, malas decisiones o malas maneras de generar una transacción que pueda perjudicar o que al final te pueda, ¿sí? Entonces, habilidades, comunicación, diría yo, ¿sí? Si quiere hacer un curso o algo así, hacerlo, preguntar, habilidad de preguntar, este tema de siempre pensar cómo pensaría el contador, qué impuestos, sí, pero voy donde el profesional y le pregunto, pero no solamente eso, sino cuando voy a negociar, preguntar, ve, quiero negociar de esta manera, ¿qué opinas tú? ¿Qué criterios tienes tú? Esto en lo fiscal, en lo tributario, ¿sí? En las NIF, ¿cómo se vería? ¿Sí? Entonces, habilidades, comunicación, competencias totalmente contables, financieras, tributarias, pero pues obviamente vemos que el gerente está más dado a cómo hago crecer a mi compañía, de qué manera, ¿sí? No se va a poner a estudiar contabilidad, ¿sí? Aunque muchos empresarios también la estudian, pero al final siempre sí requieren de otro criterio más profesional, alguien que esté más concentrado totalmente en el tema, en el área. Pero creo que esas son competencias y habilidades importantes, criterios básicos o criterios que normalmente debería de tener todo gerente, contables, el costo, el gasto, el ingreso, la nómina, ¿sí? Y habilidades de comunicación con sus profesionales y sus asesores, porque muchas veces hay mucha inhabilidad con este tema, y te lo digo por experiencia propia. Muy buenas, digámoslo así, ejemplos y propuestas, Steven. Conocimientos básicos, entonces, en la rama contable, en la rama tributaria, temas de comunicación, de pensamiento crítico, de ponerme en qué el otro podría pensar al respecto de este tema. Son como esas competencias y habilidades que su merced menciona, son las básicas y necesarias de un alto gerente. Fantástico, entonces Steven, muchísimas gracias por este espacio. Si pudieses dejar un mensaje de criterio en perspectiva a los líderes empresariales, ¿cuál sería ese en temas de gestión fiscal, en temas de gestión tributaria? Bueno, el mensaje va muy enfocado de manera subjetiva y de acuerdo a mi experiencia, que les puedo garantizar que no ha sido en una o dos empresas,
sino en varias, y he trabajado con muchos profesionales, colegas y gente con estudios como especializaciones y maestrías, es qué tipo de profesional estoy contratando o qué tipo de profesional quiero en mi empresa, ¿sí? Porque muchas veces está el tipo de profesional que estudia, pero solo se basa en que su formación se la da una universidad, una especialización, y de ahí para allá espera que la compañía siga contratando más profesionales porque él no cuenta con esa autonomía para poder seguir capacitándose o seguir realizando una buena gestión. O siempre es contratemos un asesor para que reevalúe o para que reestructure cuando pues, estudiamos contabilidad. Yo también puedo realizar un análisis o sí, tomar buenas decisiones de qué tanto mi profesional lo estoy involucrando en lo operativo y qué tanto el análisis y qué capacidad de análisis y de liderazgo tiene el profesional, porque lo puedo decir desde una experiencia no muy lejana que debido a procesos malos en liderazgo o procesos no muy sanos de liderazgo en un área contable, hay problemas tributarios y fiscales de sanciones, de multas, ¿sí? Y pues sabemos que la DIAN tiene hasta 5 años para revisar informes, presentaciones y todo este tema. Entonces, todo se vuelve una bola de nieve. Entonces, ¿pero por qué es? Incapacidad del profesional, lleva mucho tiempo haciendo lo mismo, confiamos totalmente en él porque pues hasta ahora no se ha visto nada, no lo auditamos, entonces es muy importante constantemente estar evaluando esta capacidad del profesional y del líder que yo tengo a cargo de un área, y lo digo desde mi experiencia, es muy importante esto. También evaluar qué tanto tiempo se capacita, cuál es su propósito en la carrera, por qué la estudió, por qué lo está haciendo, ¿sí? Porque pues así mismo está la motivación en qué tan importante es para mí analizar todo lo que pasa en la empresa o lo sigo ingresando como ya lo he venido ingresando durante 5 o 6 años, ¿sí? Entonces, pues ese es como mi consejo, la innovación, los sistemas contables, los procesos de control y auditoría son muy importantes. Siempre no hay que dejar que todo siga siendo muy operativo. Siempre hagamos una auditoría, no sé, 2 por año, cada 3 meses. Cuando veamos que algo está con mucha falencia, ¡boom!, directamente auditoría. Entonces es muy importante eso. En resumidas cuentas, podríamos decir que son pilares estratégicos la proactividad del profesional, no solamente en que aprendí por aprender, sino en seguirse actualizando, en que el profesional, el gerente y la empresa siempre esté en ese as de la ética, en ese as de la transparencia y en que planeen todos los procesos que permitan en ese futuro pues ser mejor como empresa y como profesional. Steven, muchas gracias. Nos queda claro que la tributación es el reflejo de una gobernanza estratégica, de buenas tomas de decisiones para una empresa y un empresario, y que requiere de un liderazgo estratégico. Em, Muchas gracias por el espacio, Steven. A usted, Jake, por la confianza y a ustedes les digo, todo lo que de alguna otra manera expresé es de manera muy subjetiva, de acuerdo a mis experiencias, que a pesar de que no son muchos años, pues me considero una persona muy analítica y que siempre me gusta la carrera. Esto es algo que a mí me gusta y siempre lo analizo desde todos los ámbitos. Entonces, pues gracias a ustedes y bueno. Gracias, Steven. A ustedes, espectadores, muchas gracias por escuchar Criterio en Perspectiva. Los invitamos a suscribirse para no perderse nuestros próximos análisis. Nos reencontramos en una próxima ocasión para seguir poniendo nuestro criterio en perspectiva.